Vamos a trabajar en esta tarde la siguiente pregunta, que yo me voy a permitir cambiar. La pregunta originalmente está formulada así: ¿ha honrado la Constitución el proyecto de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales? Pues realmente, si están consagrados en la Constitución, la pregunta debe ser: ¿han honrado los gobernantes colombianos el proyecto de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales? Creo que sería lo más correcto. Para trabajar este tema vamos a emplear una hora. Cada uno de los tres ponentes que nos va a acompañar hablará durante 20 minutos. Esas son las reglas del juego. Ellos tendrán un aviso 5 minutos antes de que se les termine el tiempo, y al final de la hora de exposiciones tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Cada uno de ellos tendrá nuevamente 5 minutos para responder algunas preguntas. Nos acompañan como panelistas el doctor Ramón Javier Mesa Callejas, quien está a mi izquierda, economista, especialista en política económica, magíster en economía y en ciencias económicas y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Es el primero que va a tomar la palabra. En segundo lugar, a mi derecha está el doctor Iván Marulanda Gómez, economista y político, senador entre 1986 y 1990, fue candidato a la vicepresidencia por Horacio Serpa en las elecciones presidenciales del 2006. En 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, es uno de los constituyentes del 91. El tercer expositor, que aún no llega pero viene en camino, es el actual senador de la República, doctor Jorge Robledo Castillo, arquitecto, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, político, miembro del Polo Democrático Alternativo y, como les dije, actualmente senador de la República de Colombia. Entonces, arrancamos con la intervención del doctor Mesa Callejas. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Un saludo al doctor Iván Marulanda, al profesor Darío y a todos ustedes presentes en este importante evento académico que con mucho entusiasmo estamos promoviendo las tres universidades más importantes de la ciudad. Lo que voy a hablar básicamente es una mirada desde el punto de vista económico al tema de la Constitución, especialmente el tema de los derechos económicos y sociales. Básicamente voy a referirme a la Constitución del año 91 y su relación y su vinculación con la evolución de esos derechos económicos y sociales que hay contemplados en ella misma, 20 años después. Entonces el objetivo es presentar, digámoslo así, algunas reflexiones que vinculen la Constitución del año 91 con la evolución de los principales derechos económicos y sociales contenidos en esta importante Carta Política 20 años después de su promulgación. Hay dos preguntas importantes que quiero tratar de responder. Obviamente en 20 minutos no se van a responder. El modelo económico que se derivó de la Constitución del año 91 ha cumplido su objetivo de honrar los derechos económicos y sociales que se promulgaron. 20 años después, ¿qué balance podemos hacer y hacia dónde vamos? En este sentido, entonces, quisiera referirme a tres cosas importantes que básicamente tienen que ver con el modelo económico que se derivó de la Constitución, la economía colombiana en los últimos 20 años, algunas características, y 20 años después, hacia dónde vamos. Entonces, el primer punto que quiero analizar con ustedes es el modelo económico, ¿cierto? Digámoslo, de un lado, este modelo, lo que uno podría derivar de ahí, replantea relaciones importantes entre Estado y sociedad a partir de lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho, y por otro lado, en su momento, se enmarcó en un contexto de ajuste estructural promovido desde afuera por agencias internacionales donde se privilegió la estabilidad macroeconómica fundamentada en algunos aspectos,
el tema de las privatizaciones, el tema de la desregulación de la actividad económica y la prestación privada de los servicios públicos. Algo así como una mezcla de mecanismo de mercado asociado precisamente a ese contexto que se estaba dando en ese momento en la economía colombiana y que hacía parte también del contexto de la región. Un poco temas asociados a la economía de mercado acompañados de lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho. En otras palabras, uno podría decir que hay una mezcla de neoliberalismo, como algunos plantean, caracterizado por una fuerte ortodoxia monetaria, un estímulo muy grande a las privatizaciones, el tema de la libertad de la empresa. Este bloque de cosas hacen un énfasis muy marcado sobre el tema de la estabilidad macroeconómica, y por otro lado uno podría mirar una carga, unos efectos muy marcados de intervencionismo en la medida en que se reivindica el Estado Social de Derecho, la planeación económica y obviamente el aumento del gasto social. Un énfasis obviamente en la ampliación de la cobertura de servicios básicos. Entonces, desde esa perspectiva, los derechos económicos y sociales de la Constitución reconoce tanto los económicos por el lado de la libertad como los derechos sociales por el lado de la prestación de los servicios básicos. Los derechos económicos son garantía para proteger el funcionamiento de la economía y la autonomía privada, verba y gracia el tema de la propiedad, el cumplimiento de los contratos. Y los derechos sociales implican políticas públicas para el suministro de ciertos bienes y servicios, como el tema de la educación, como el tema de la salud y el tema de la vivienda. En ese sentido, entonces, a nivel general, uno podría señalar que hay unos, digamos que uno de cada 5 artículos de la Constitución del año 91 están relacionados con la economía. Por ejemplo, el capítulo 12 habla del régimen económico y la hacienda pública, el capítulo 2 de los derechos, las garantías y los deberes económicos, sociales y culturales, para tener más o menos en suma una suerte de 79 artículos que tienen que ver con la economía y que se reparten en unas normas constitucionales, digamos que como en 4 bloques, asociados al derecho, al desarrollo económico social, a la hacienda pública y el ordenamiento territorial, al tema de aspectos microeconómicos y aspectos macroeconómicos. Yo voy a referirme básicamente de una manera rápida al tema de algunos aspectos asociados con el desarrollo económico social que van a ser importantes en el análisis de la evolución de la economía en estos últimos 20 años. Por ejemplo, el artículo 1 habla de Colombia, es un Estado social de derecho y una república descentralizada. Los artículos 48 y 49 hablan de la participación privada en la prestación de servicios públicos como la salud y educación. El artículo 86 que habla de la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de los derechos constitucionales fundamentales. Este es un punto clave que muchos argumentan como uno de los aspectos o de las causas que ha implicado un mayor déficit fiscal en la economía colombiana. Y como aspectos macroeconómicos, que es el otro punto importante de esta presentación, son los artículos constitucionales referidos al manejo de la economía, política económica e intervención estatal. Se reconoce el papel activo del Estado para lograr el pleno empleo y en general corregir las fallas del mercado en términos de eficiencia y equidad. Y sobresalen un grupo de artículos que son fundamentales precisamente para mirar esa evolución económica. Los artículos 226 y 227 que hablan de la internacionalización de las relaciones económicas, el artículo 334 que habla de la Dirección General de la Economía y el artículo 371, autonomía del Banco de la República, artículo 373, mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda mediante el control de la inflación. El segundo punto está enmarcado en esa evolución económica que hemos tenido a partir de algunas de esas características. Entonces, a nivel de la estabilidad y el crecimiento, yo quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos importantes. El tema de la autonomía del Banco de la República, a nuestro modo de ver, esto ha sido fundamental para suavizar el ciclo económico y alcanzar la estabilidad macro, uno de los, digamos, de los aspectos que más se resalta por muchos analistas desde la perspectiva económica, uno de los logros más grandes que ha tenido la Constitución del año 91 por haber decretado autonomía del banco, un activo fundamental que está asociado con la reducción de la inflación. No podemos desconocer el impacto que ha tenido en Colombia el tema de haber logrado bajar la inflación de 2 dígitos, como la teníamos en los años 90, hoy a 1 dígito. Una economía relativamente más abierta, pero con alta dependencia de las exportaciones de productos primarios, sobre todo la minería y los productos energéticos, y una pérdida significativa de la participación de las exportaciones no tradicionales. Asimismo,
lo que se puede percibir es un modelo de crecimiento anclado en la minería, lo cual le ha restado posibilidades a la agricultura y a la industria, que son los sectores tradicionalmente generadores de empleo. Entonces quisiera mostrarles algunas gráficas que muestran precisamente esto que quiero comentar con ustedes. Uno, se pueden dar cuenta acá, la evolución económica desde el año 91. Hemos tenido dos periodos muy marcados de auge. Obviamente también hemos tenido dos periodos marcados de crisis, fundamentalmente por el tema de la crisis internacional, pero fíjense en cómo en esta última crisis el país obviamente tiene un impacto menos importante que la de hace 10 años, y fundamentalmente eso tiene una explicación asociada al tema de que la autonomía del Banco de la República logró consortear con éxito relativo, sobre todo en los últimos 10 años, paso a la gráfica, fíjense cómo en los últimos 10 años los dos grandes episodios de crisis, esta fue la famosa crisis del año 99 que generó los peores indicadores macroeconómicos del siglo pasado, frente a la última reciente crisis que en el fondo tuvieron el mismo contexto, obviamente un origen diferente porque la última crisis estuvo explicada por los Estados Unidos, pero fíjense cómo rápidamente la economía logra salir de ese estado de crisis. Y parte está asociado precisamente a esa estabilidad macroeconómica que el país ha logrado en el último tiempo, a diferencia de lo que pasó, donde los indicadores macroeconómicos no favorecieron mucho la actividad económica. Igualmente, si ustedes miran este otro cuadro, se dan cuenta cómo la evolución macroeconómica de los últimos 20 años muestra cómo en los últimos años, obviamente la diferencia entre una economía que se movía en el marco de una política cambiaria relativamente asociada a la banda cambiaria, mire que los indicadores macroeconómicos hoy probablemente son mucho mejores que los que teníamos en los primeros años de la década de los 90. En parte, como les decía, obviamente resultado de un manejo más autónomo, no solamente de la política cambiaria, sino también de la política monetaria. Igualmente, resultado del artículo 373, asociado con el control de la inflación, fíjense cómo el país logra vencer ese fantasma de la inflación de niveles de 2 dígitos por allá, por el principio de la década de los 90, obviamente a la inflación que tenemos hoy. En esto hay muchas causas, pero una que es importante, que ha generado este profundo descenso, ha estado asociado precisamente a ese manejo autónomo de la política monetaria. Y fíjense cómo, paralelo a eso, obviamente, el nivel de tasas de interés de la economía es mucho más bajo que lo que teníamos hace 20 años, donde llegamos a tener tasas de interés que sobresaban el 35%. Eso obviamente es un logro importante asociado al tema de la estabilidad macroeconómica. Igualmente, en el tema de la internacionalización, aquí los resultados son un poquito contradictorios. Es cierto, Colombia ha logrado avanzar, es una economía más abierta, eso no se puede discutir, los datos evidencian eso, ustedes ven los datos de exportaciones. Sin embargo, esa mayor internacionalización de la economía ha estado anclado en el tema de los productos primarios, es decir, es una economía más abierta, pero es una economía que depende más de la minería, etcétera. Y obviamente eso pesa más dentro de las exportaciones totales, especialmente las de hidrocarburos, en contravía con la pérdida de participación de las exportaciones no tradicionales, las exportaciones de manufactura, que a la larga son las que generan mayor valor agregado a la economía que esto. Eso en parte, como dice ahí, está anclado en eso que se promovió desde la Constitución de la internacionalización, ¿sí? La economía se ha abierto más, pero el costo de eso ha sido una pérdida de participación de productos con valor agregado y una fuerte dependencia de los productos primarios extractivos. Igualmente, esto podría verse, por favor pasamos a la otra diapositiva, en donde el costo asociado a ese modelo económico que en parte se ha anclado en el tema de las exportaciones mineras, ha tenido un costo asociado a la agricultura, una pérdida de participación de la agricultura dentro del Producto Interno Bruto y una correlación negativa con la industria. Es decir, lo que quiere decir esta gráfica es que los periodos de boom minero obviamente contrastan con el desempeño de la industria. En otras palabras, cuando la minería le va muy bien, a la industria le va muy mal. Y eso obviamente es el resultado en parte de las distintas políticas de pronto mal interpretadas que se han generado a partir de esa Constitución, donde han resaltado el tema de la minería como un motor de desarrollo importante. Obviamente, como parte de eso, fíjense en que los mayores flujos, la inversión extranjera en Colombia ha aumentado, pero gran parte de esa inversión extranjera está asociada al sector minero energético, y surge aquí una reflexión interesante que se los dejo, y es en qué medida, por favor avanzamos en las diapositivas, avanzamos a la otra, fíjense en que
Hoy podría uno hacer un balance y la reflexión que hace uno es, el sector minero aporta el 7% del Producto Interno, genera el 50% de los ingresos de exportación del país, pero apenas genera 226.000 empleos. Y si uno compara eso con el tema de la pyme colombiana, fíjese que mientras que la pyme concentra el 90% de los negocios en Colombia y genera más del 81% de los puestos de trabajo en el país. Eso es una reflexión que en parte surge de un modelo económico que ha privilegiado precisamente el desarrollo de un sector que puede ser importante en materia de ingresos, pero muy cuestionable en materia de valor agregado. A nivel de los derechos sociales yo quisiera rápidamente resaltar algunas características. Es evidente, hay un aumento del gasto social y de las transferencias a las regiones. Hay un persistente, demuestra un persistente déficit en las finanzas públicas. La pobreza en Colombia, que fue uno de los postulados que se planteó ahí como una necesidad de tener un mejor país, va al ritmo de la economía y no al ritmo de la expansión del gasto, es una contradicción que uno percibe ahí. Igualmente, otros indicadores permitirían ver, de resultados importantes. La participación privada en la provisión de servicios públicos ha sido importante en términos de algunos indicadores, caso por ejemplo la tasa de mortalidad, que se ha reducido, la tasa de mortalidad materna, etcétera. Aquí hay unos datos que valían que a pesar de esas dificultades hay unos resultados importantes. En términos de educación, la cobertura bruta ha aumentado, ¿cierto? En términos del gasto como proporción del Producto Interno Bruto se nota, digamos, un descenso en los últimos años, hoy que se discute tanto el tema, por ejemplo, en el caso de la educación superior. Igualmente podemos decir que uno de los aspectos críticos de estos últimos años es cómo ha crecido el déficit del gobierno nacional central. Esto obviamente en parte se explica por el tema de, digamos, asociado a esos nuevos derechos contemplados en la Constitución. Obviamente también hay una explicación asociada a la debilidad de los recaudos, al tema de la corrupción. Igualmente eso también se puede explicar por el financiamiento de la seguridad democrática. La mayor seguridad democrática no ha sido gratis para los colombianos, eso le ha costado al país. Obviamente también se argumenta como parte de explicación de ese mayor déficit fiscal la extralimitación de funciones y grandes contracciones de la Corte Constitucional que ha implicado un mayor desequilibrio fiscal y obviamente, como dicen algunos, el abuso de la tutela ha generado también un descalabro en el tema del sector de la salud. Quisiera que vieran este gráfico sobre cómo ha aumentado el gasto en defensa, en contravía que lo que hemos venido viendo, el gasto también ha crecido el de defensa. Obviamente en parte esto también ha implicado un mayor déficit fiscal. Una cosa interesante tiene que ver con el tema de la pobreza. ¿Qué ha pasado con la pobreza? Fíjense en que esta línea negra muestra el comportamiento del Producto Interno y esta línea naranjadita el tema de la pobreza en Colombia en términos globales. Fíjense que hoy tenemos los mismos niveles de pobreza que teníamos hace 20 años. O sea, uno se pregunta, pasemos a la otra, ¿qué ha pasado entonces con ese mayor gasto, Santi? Fíjense que mientras que el gasto público, el gasto social ha crecido cerca de 10 puntos, hoy este país no se entiende cómo o en qué se ha focalizado ese mayor gasto, porque tenemos los mismos pobres que teníamos hace 20 años. Entonces aquí hay un tema que es fundamental discutir, y es que evidentemente no ha habido una focalización, digamos, acertada en materia de gastos y se juzga por los resultados de la pobreza. Bien, para terminar, quisiera mostrarles que parte de esa explicación del tema de la pobreza probablemente esté anclado en el mayor desempleo y en el tema de la informalidad que en Colombia hoy en día se observa. Fíjense, por ejemplo, cómo en los últimos años, desde hace más o menos 8 años, en Colombia el desempleo no responde al crecimiento. Eso, en otras palabras, significa que en la medida en que la economía crezca, pues obviamente debería reducir su tasa de desempleo. Pues bien, esto valía la relación de que en Colombia la economía va por un lado y la tasa de desempleo va por el otro. Eso puede ser explicado por algunos de los temas que en los últimos años han tenido mucha importancia en Colombia en materia económica: la inestabilidad en el ritmo de crecimiento de la productividad, el tema de la inflexibilidad laboral, la revaluación, que ha sido uno de los fenómenos que ha golpeado el empleo en Colombia, el crecimiento de las importaciones que ha golpeado parte de la industria nacional, y obviamente los beneficios de las últimas reformas tributarias, que obviamente en su afán de recaudar más han premiado
los descuentos sin impuestos por la inversión en maquinaria. Hoy en día es más rentable para un empresario comprar una máquina que generar puestos de trabajo. Eso lo ha permitido el sinnúmero de reformas tributarias que se han dado en Colombia en el último tiempo. Y quisiera mostrarles una gráfica que habla un poco sobre la manera como estamos creciendo. La economía colombiana viene creciendo. Obviamente, miren, una curiosidad, ese mayor crecimiento va de la mano de cómo ha crecido la tasa de subempleo. Y el subempleo es el indicador más claro para medir el tema de la informalidad. En otras palabras, la economía crece, pero al parecer está anclado en el tema de mayor empleo informal. Y por último, quisiera simplemente proponer para el debate el tema hacia dónde vamos. Y la cosa es muy simple. Hay dos cosas que a mi modo de ver son interesantes en este tema, en este debate. Uno es la provisión y el financiamiento de los derechos sociales. Pienso que el problema de los derechos está superado, el problema es más de fondo y se puede resumir en esta pregunta: ¿con quién y con qué garantizamos esos derechos? Y lo otro, que es muy importante, la estabilidad macroeconómica, pero esta estabilidad macroeconómica debe pasar de los buenos indicadores macroeconómicos, para haberles mostrado que la economía tiene muy buenos resultados macroeconómicos. Debemos avanzar porque estos buenos resultados se deben de convertir en prenda de garantía para lograr un crecimiento sostenible e incluyente. Como conclusión final, hoy se proponen ajustes o cambios frente al tema de algunos aspectos fundamentales de la Constitución. Hoy en Colombia están hablando de regla fiscal, de reforma al régimen de regalías, de enmienda constitucional y un proyecto de reforma que es muy polémico, que es el tema de la sostenibilidad fiscal, como compromiso de una nación, no de un gobierno, que requiere la aplicación de una reforma constitucional. En ese sentido, entonces, la sostenibilidad fiscal, entendida como el sistema de protección de los derechos económicos y sociales por parte de los jueces. Entonces uno se pregunta, al parecer la Constitución del año 91 no estableció de manera explícita la necesidad de equilibrar la garantía de los derechos ciudadanos con la capacidad del Estado para financiar los gastos asociados a ella. Al no haber restricción financiera, aparentemente no hay necesidad de priorizar. Recomendación: obviamente se requiere un mandato constitucional para velar por el equilibrio fiscal. ¿Cuál es la conclusión final de todo este tema? Uno, diríamos que la Constitución del año 91 modificó profundamente el nivel de funcionamiento del Estado, especialmente a nivel del manejo de la política macroeconómica y la descentralización administrativa y política. Yo creo que los datos podrían confirmar eso. Se intentó garantizar los derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales y étnicos de todos los ciudadanos, dándole prioridad a un mayor gasto social. Sin embargo, los problemas de financiamiento han limitado el acceso de muchos colombianos a estos derechos sociales. Y la última diapositiva simplemente dice lo siguiente: la Constitución propuso un modelo social equitativo e incluyente, pero en la práctica el modelo de crecimiento de hoy es inequitativo y excluyente y se mantiene la deuda social. El modelo de provisión privada debe revisarse porque cada día es más proclive a la corrupción y a la ineficiencia en la prestación de los servicios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a escuchar al doctor Iván Marulanda Gómez. Jóvenes y autoridades universitarias, muchas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí con ustedes. Es un honor compartir este escenario. Particularmente me siento muy honrado como exalumno de la Universidad de Antioquia. Saludo al doctor Darío, al doctor Ramón, al doctor Robledo, al señor rector de la Universidad de Antioquia, al doctor Uribe, al doctor Bernardo Alejandro Guerra, amigas y amigos. La historia de la humanidad son muchas historias, y la que las compendia a todas, y por lo mismo la más antigua, es la historia de las civilizaciones. Se refiere al relato del empeño milenario del hombre y la mujer en entender su razón de ser y su misión en este mundo, y extender su existencia el mayor tiempo posible en la ilusión de la felicidad
y como la conciben en cada época y en cada circunstancia, en armonía con el resto del universo. Son dos convivencias superpuestas, los seres humanos entre sí y los seres humanos con el planeta y el espacio sideral. No fue fácil para la humanidad llegar a esta abstracción y ponerla como referente de sus designios. Durante milenios, los géneros se concebían aparte los unos de los otros, los sexos, las etnias, los orígenes geográficos, las castas, las sectas, los oficios. Todavía es así, pero ahora esas especificidades se contrastan desde la visión de la igualdad en la diferencia. Todos somos seres humanos, aunque diferentes. También, durante milenios, los humanos se consideraron el centro del universo y asumieron que los cielos y la tierra estaban a sus pies. No ha cambiado mucho para multitudes, pero ese ya no es el patrón de pensamiento que rige el curso político de la humanidad globalizada. Hay quienes se preguntan si no llegó tarde la idea de que todos nacemos iguales y la idea de que la relación en la naturaleza debe respetar equilibrios y que somos otro ser más del infinito compendio del planeta. Los desastres ambientales de los últimos tiempos dejan mucho que pensar. Esperemos que no sea tarde. Lo cierto es que esas convicciones de igualdad de todos, bajo el mismo rasero de seres humanos, y el reconocimiento de que hacemos parte del vasto y complejo concierto de la naturaleza, en el seno de la cual debemos ser armónicos y amigables con el conjunto si no queremos perecer, ya están sembradas para siempre en las conciencias de la mayor parte de hombres y mujeres que ejercen liderazgo en las comunidades y en las instituciones del mundo. Amigas y amigos jóvenes, el resumen del esfuerzo milenario de las civilizaciones son los derechos humanos compendiados en la Declaración Universal de 1948, suscrita en el seno de las Naciones Unidas, y las demás cartas de derechos de segunda y tercera generación que se derivan de ella. Piensen que desde el momento de esa firma hacia atrás, hasta los tiempos más remotos del origen de la especie, sucedieron infinidad de ensayos de formas de ser y de prevalecer, acompañados de sufrimientos, de frustraciones, de catástrofes, de horrores, para los pueblos y para los hombres. Los derechos humanos se esclarecieron en la inteligencia de la humanidad después de la experiencia de milenios en los teatros de las guerras y las calamidades, y luego de probar los amargos escenarios del sometimiento, la explotación, la humillación, la infelicidad y el desperdicio. Los derechos humanos se fueron construyendo de hito en hito, desde las civilizaciones de la antigüedad, pasando por las declaraciones revolucionarias del siglo XVIII y por las constituciones nacionales del siglo XIX, hasta llegar a la resaca de la Segunda Guerra Mundial, cuando nacieron las Naciones Unidas y se escribieron y suscribieron en la Declaración Universal que conocemos, y que es desde entonces el referente ético y la fuente de la legalidad internacional. Su significado es que los poderes políticos de las naciones, a partir de allí y para siempre, dijeron: así nos entendemos como personas y como pueblos, y sobre la base de ese entendimiento nos relacionamos unos con otros si queremos convivir y porque queremos convivir. La
cuestión que importa desde la escritura y la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos para acá es cómo se ponen en práctica, cómo se vuelven verdad en el pellejo de cada individuo día a día, en cada instante de su existencia. El asunto tiene enorme complejidad, tanta que lo cierto es que vivimos en estado de barbarie y en riesgo inminente de catástrofes, guerras y violencias. Para ver el panorama de las conflagraciones y las violencias atroces, basta mirar hacia Oriente Medio, el Magreb, basta mirar hacia México, basta vernos a nosotros mismos en Colombia. Para ver el panorama de las calamidades, basta mirar hacia los tornados, los huracanes y las inundaciones en Estados Unidos, los terremotos y los tsunamis en Chile, Japón y el sudeste asiático, los veranos y los inviernos en Europa, las erupciones volcánicas en Islandia, en el Pacífico Sur y en nuestros propios páramos, y de nuevo basta observar las inundaciones de Colombia. Señoras, señores jóvenes, la cuestión es simple. Tenemos en las distintas generaciones de derechos humanos la fórmula de la felicidad de los pueblos hasta donde al parecer es concebible la felicidad en este mundo. Pero no tenemos la manera de aplicarla con el detalle y la sofisticación que se requiere. El reto de enriquecer las culturas y formar hábitos civilizados en la masa humana es monumental. Les recuerdo, estamos hablando de más de 6.000 millones de individuos que poblamos el planeta en infinidad de comunidades, de culturas, de historias, de poderes, y estamos hablando de multiplicidad de ecosistemas. Piensen nada más que a cada niño que nace hay que domesticarlo en ese compendio ético ideal y refinado de la civilización. Hay que dotar su conciencia y su inteligencia y sus hábitos en la convicción de los derechos individuales para que en la medida en que vaya creciendo no sea la reedición del bárbaro, del depredador. Cada niño, cada niña, dejado al libre albedrío sin esos referentes éticos, podría ser cualquier ejemplar espantoso y salvaje de los que han inundado de destrucción este mundo. Y luego piensen ustedes que a cada nación, a cada región, a cada comunidad, a cada tribu, hay que inducirla a dotarse de organizaciones y contenidos y valores y paradigmas que se manifiesten en sus costumbres y en sus legislaciones, inspirados en los derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos de segunda generación, que garanticen a los individuos sociedades en las que puedan ser personas cabales en la plenitud de sus derechos individuales, para que entiendan con los demás que viven con ellos y con otros que están organizados a sus maneras más allá de sus límites vitales y jurídicos. Organizaciones que sean capaces de responder porque las personas tengan oportunidades de desarrollarse en la plenitud de su condición y su dignidad humanas. Ya ven la ingente responsabilidad que implica estar vivo y procrear, y el enorme desafío que impone a los individuos y a las comunidades humanas el sueño y el derecho de ser felices. Bueno, dejo esta elaboración del intelecto, la dejo ahí, para seguir con lo más nuestro y más de la agenda del día. Pero les recomiendo no abandonen el asunto. Esa reflexión no solo es apasionante, sino importante. Los derechos civiles y políticos, llamados derechos humanos de primera generación, y los derechos económicos, sociales y culturales, llamados derechos humanos de segunda generación, están claros y están ahí servidos en la mesa de quienes habitamos este planeta. Unos países los tienen en sus constituciones, unos países los tienen en sus constituciones, como Colombia, otros en su derecho consuetudinario, otros los incorporan en sus instituciones con la firma de los tratados internacionales. No importa cómo, pero de todos los pueblos del planeta, pero todos los pueblos del planeta los tienen escritos y asumidos de una u otra manera
y su comprensión y explicación y la implementación de esos derechos está expuesta y explicada en infinidad de ideas, interpretaciones, matices, formas y experimentaciones en el vasto cúmulo de información dispuesta al público en archivos, bibliotecas y en los medios electrónicos de los que se sirve en mayor o menor medida la humanidad entera cuando quiera y como quiera. Otro cuento es que la realidad de esos derechos no llega a miles de millones de personas en el mundo. Ni los países más ricos, ni los más antiguos, ni los más civilizados, ni los más populosos, ni los más pequeños y manejables pueden decir que llegaron a la civilización tal y como la conciben los compendios de derechos humanos. Mucho menos los pueblos poblados de miserias, unos pocos, en realidad mínimos, están bien avanzados para su fortuna y para ejemplo y envidia. Pero el panorama es malo por casi todos los lados. Miremos casos al vuelo. Panorámica sobre los Estados Unidos, invasión a Irak, Guantánamo, apresamientos ilegales y movimientos clandestinos de prisioneros por el mundo, torturas para obtener confesiones, la muerte sumaria de Bin Laden que abrió una polémica internacional, la ley de inmigrantes de Arizona que parece expandirse, el racismo en distintos estados. Panorámica sobre China, Tiananmen, prisión y confinamiento del Nobel de Paz y numerosos luchadores por las libertades, trabajo esclavo, control a Internet, límites al movimiento de personas, límite a la elección de las parejas sobre la familia, escasez de libertades, no hay elecciones. Panorámica sobre Italia y otros países de Europa, trato inhumano a refugiados e inmigrantes, trata de personas, servidumbre y tráfico de seres humanos en la forma de explotación sexual. En América Latina hay situaciones deplorables. Cuba está cercada para las libertades y confina y fusila personas sin juicios garantistas ni derecho de defensa. No se admite la expresión cabal de la democracia con respeto a la oposición y con la admisión de partidos políticos. En países como Honduras, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, las elecciones y las garantías a la oposición no son transparentes. El cuadro colombiano es, por desgracia, de los peores. Los grupos armados de derecha e izquierda y las organizaciones mafiosas condenan la vida de las personas y las comunidades de este país al terror, como en los peores tiempos del hombre en los lugares más sufridos de la tierra. El fraude electoral y la compra y manipulación de los electores vician el poder y la legitimidad de las instituciones. El Estado hace lo suyo en este ambiente predatorio de la dignidad y el derecho humano, espionaje telefónico ilegal, las llamadas chuzadas, homicidios en personas protegidas e indefensas por miembros de la fuerza pública, los llamados falsos positivos, la burla a la Constitución por parte de fuerzas mayoritarias, la yidis política. En ese contexto de descomposición, el desprecio por la vida y la dignidad humanas, los desplazamientos, el hambre y la pobreza extrema, la falta de oportunidades sociales, la explotación de poblaciones marginales, la expoliación del patrimonio público, la esclavitud de niños involucrados en los conflictos, las torturas, el hacinamiento y la descomposición de las cárceles, y, en fin, la violación de amplio espectro de los derechos humanos y la inseguridad social e individual son estremecedoras. La trata de personas y el reciente capítulo que se ha desvelado del mercado de virginidades en grandes ciudades colombianas estremecen, angustian y desafían la conciencia civilizadora de esta nación. Pero, amigas y amigos, así como la crisis humanitaria del mundo no puede servir de pretexto para decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos fracasó, el desastre humanitario colombiano no es culpa de la Constitución, que apenas cumple 20 años. Nuestra Carta está escrita y concebida en la más profunda convicción democrática y civilizadora,
como referente ético y como instrumento de derecho. Fallamos los hombres y las mujeres que somos los responsables de los comportamientos individuales y del comportamiento de la sociedad, así como de la conformación y el desempeño de las instituciones. Digamos con franqueza, somos así porque queremos ser así. No hacemos esfuerzos para ser diferentes. Es algo deplorable y duro, pero cierto. A los políticos no les interesa sino ganar elecciones y administrar el poder para ganar las elecciones que vienen, sin visiones coherentes, comprometidas y sostenidas en el largo plazo, referidas al devenir de la sociedad y de la nación. Referidas al devenir de la sociedad y de la nación, a su progreso y a su bienestar. Y del otro lado, los ciudadanos son reacios a votar por otros políticos. Votan por los mismos, para lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Algún día cambiaremos, eso espero. Ese día, bajo la inspiración de los principios fundamentales de la Constitución del 91, que es democrática, moderna y humanista, construiremos el país que merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván. A continuación, hace uso de la palabra el senador de la República, Jorge Robledo Castillo. Bueno, empiezo por darle mis especiales agradecimientos a todos ustedes, profesores y estudiantes, por estar esta tarde aquí con nosotros, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, donde estuve casi 30 años de profesor, y al IAFIT, los organizadores, mis agradecimientos por su invitación. Un saludo a todos los compañeros de la mesa. Yo voy a ser muy preciso en referirme a la pregunta que se planteó para el desarrollo de este panel. La pregunta es esta: ¿ha honrado la Constitución el proyecto de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales? Es esa la pregunta que de manera específica voy a resolver, pero haciendo la advertencia de que me voy a centrar en los temas económicos y sociales, no porque los otros aspectos no sean, por supuesto, de gran importancia, sino porque el tiempo es definitivamente escaso. Y a la pregunta de si se han honrado pues una idea democrática en cuanto a asuntos económicos y sociales, desde ya voy a hacer una respuesta que probablemente resulte algo impopular, pero voy a decir que no, que definitivamente no. Y voy a explicar cuál es la razón de mi punto de vista. Uno no puede entender la nueva Constitución, porque se planteó inicialmente que era una reforma a la Constitución, pero en los hechos lo que se impuso fue una nueva Constitución. Uno no puede entender una nueva Constitución en lo que tiene que ver con asuntos económicos y sociales sin tener en cuenta qué estaba sucediendo en ese momento en el mundo en cuanto a asuntos económicos y sociales, porque digamos que estos vientos de la globalización y la internacionalización preceden a la Constitución del 91. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué en buena medida responde la Constitución del 91? ¿A qué adecúa el país la Constitución de 1991? Y hay dos o tres hechos gruesos que nos iluminan un poco lo que sucedía, y voy a ser, por supuesto, muy sintético. El primer hecho es el llamado Consenso de Washington. Consenso de Washington, que es una fórmula que aparece entre el año 89 y el 90, o sea, poco antes de la Constitución del 91. ¿Qué se entiende por Consenso de Washington? Quien le dio ese nombre se refiere a ciertos puntos, unos 10 puntos, que generaban consenso en los centros de poder en Washington. O sea, generaban consenso, unanimidad en torno a esas ideas en la Casa Blanca, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, en los grandes centros del poder financiero del globo. A eso se refiere el consenso, para aplicarle esas políticas de ese consenso a América Latina inicialmente, y con posterioridad esto se generalizó como una fórmula, una especie de receta de aplicación universal. Son unos 10 puntos. Voy a mencionarlos simplemente, voy a mencionar los que pienso que resultan ser más esclarecedores de lo que se trata. Liberalización del comercio internacional.
sea, hacer del mundo un mundo en el cual las mercancías se mueven con toda libertad. Aquí eso después se llamaría la apertura económica o el libre comercio. Liberalización de las inversiones extranjeras, o sea, libre acceso a las inversiones extranjeras en cada uno de los países de América Latina. Privatización en general de todos los sectores del Estado susceptibles de ser privatizados, educación, salud, etc. Desregularización, o sea, menos controles del Estado a la acción de los grandes poderes económicos y sociales. Liberalización de los tipos de interés, el nirvana de los banqueros, cosa pues que produzca más felicidad a un banquero que liberarle las tasas de interés, y tipo de cambio competitivo, que es una especie de eufemismo para decir que el tipo de cambio lo definen los especuladores financieros, sea competitivo o no sea competitivo. El de hoy no es competitivo, pero digamos que esa era la fórmula. Ese es el consenso de Washington. Al mismo tiempo, viene moviéndose por el mundo otro asunto que es vital para entender lo que hoy pasa en Colombia y la Constitución del 91, y es que desde finales de la Segunda Guerra Mundial venían haciendo las reuniones del GATT. El GATT era un organismo internacional que se reunía para liberalizar el comercio de bienes y servicios, o sea, para que los capitales y las mercancías de las transnacionales se pudieran mover libremente por el mundo. La última ronda del GATT es la ronda de Uruguay, que está en buena medida coincidiendo con la Constitución del 91, y a partir del GATT se crea la Organización Mundial del Comercio, que es el otro gran centro de poder que va a definir nada menos que la economía mundial. Estos son, digamos, los prolegómenos en cuanto a concepciones internacionales. Y en Colombia, ¿esto cómo se resuelve? En febrero de 1990, o sea, meses antes de la Constitución del 91, el presidente Virgilio Barco toma la determinación de aplicar en Colombia la apertura de la economía, fue el nombre que se le dio a esa concepción. Apertura que hoy llamamos más bien globalización o libre comercio. Apertura fue la palabra que usó principalmente César Gavicia. La explicación de Abdón Espinosa Valderrama con respecto a qué quería decir la apertura, y recordemos que Abdón Espinosa fue ministro de Hacienda de Carlos Lleras Restrepo, o sea, un hombre del establecimiento, uno de los intelectuales importantes del establecimiento colombiano, define lo de la apertura de esta manera, el origen de la apertura, o sea, del libre comercio, de todo lo que hoy vivimos y en lo que está inmerso la Constitución del 91, de esta manera dice: el equipo económico del gobierno de Barco ha dado en sus postrimerías prueba de heroico estoicismo al guardar escrupuloso silencio sobre el origen de la mal llamada apertura de la economía colombiana. Ha preferido asumir valientemente su responsabilidad a compartirla con la institución de donde provino su exigencia como requisito sine qua non para desbloquear el otorgamiento de sus créditos. Se refiere a una institución que los tenía bloqueados y dice: en efecto, el Banco Mundial los tenía virtualmente suspendidos los créditos. Si el gobierno quería obtener nuevos préstamos, siquiera equivalentes al pago de capital, debía comprometerse a liberar las importaciones o, en términos más benignos, abrir la economía. O sea, esta economía que hoy tenemos tiene origen en una extorsión del Banco Mundial al gobierno de Virgilio Barco. Estos son, digamos, los prolegómenos de la Constitución de 1991. No voy a entrar, repito, a mirar cosas de la Constitución distintas de estos asuntos económicos y sociales. Esa Constitución, en lo económico y en lo social, es una Constitución que uno puede definir como una Constitución bifronte, o sea, de dos caras, de cara y sello, por señalarlo así, que hay que analizarlas de manera separada para entender lo que sucede, y por supuesto hay que asumir una posición con respecto a cuál de las dos caras es la fundamental. ¿En qué consiste lo bifronte? Esa es una Constitución que, por un lado, contiene evidentemente una serie de garantías y de principios sociales, culturales, incluso de signo democrático, con los que uno debe estar de acuerdo. Sobre esto no me voy a detener mucho porque este es un tema, digamos, bastante mencionado. Si algo ha tenido la Constitución del 91 son panelistas. Entonces, por ejemplo, cosas que uno debe defender sin ninguna duda: el derecho a la tutela, eso no está en discusión, o el hecho de que se consagre que aquí hay que tener en cuenta las comunidades indígenas, etcétera. Digamos, esos son aspectos de signo democrático. Pero, ojo, porque esto que voy a mencionar se señala poco. La otra cara de la Constitución de 1991 es que es la Constitución del proyecto neoliberal, del proyecto de la apertura,
del proyecto del libre comercio, del proyecto de las privatizaciones. Esa es la otra cara, y este es, digamos, el gran debate. ¿Sí es cierto que tiene esa naturaleza bifronte o no la tiene? Yo creo que sí, tiene esa naturaleza bifronte, y ahora voy a sustentar por qué es verdad que tiene esa naturaleza bifronte. Pero aquí hay una cosa que es más de fondo, que puede suscitar más debate. ¿Cuál es el aspecto principal? El aspecto principal de la Constitución, es decir, el que lo determina, porque siempre en las cosas hay que mirar lo fundamental, no lo accesorio, sino lo que determina el carácter de las cosas. A mi juicio, el carácter fundamental de la Constitución no es su parte garantista o de signo democrático que uno puede mencionar, sino es la parte neoliberal de la Constitución. Es decir, lo que ha predominado a lo largo de estos 20 años en Colombia, y esto en los 90 pues se discutía y era un debate algo abstracto, pero hoy es concreto. Lo que ha predominado es un desarrollo económico con unas consecuencias sociales tremendamente regresivas, tremendamente retardatarias, que en muy buena medida han negado en los hechos, en la práctica, ciertas concepciones o principios de signo democrático que también están establecidos en la Constitución de 1991. Ilustro lo que quiero decir con unas cuantas casos, no lo agoto el tema porque no alcanza el tiempo, pero señalo unas cuantas cosas. 20 años después, 20 años es una eternidad, sobre todo cuando es en el desempleo y en el hambre, es todo el tiempo del mundo posible. Tenemos unas condiciones sociales en Colombia que yo creo que nadie medianamente democrático se atreve a defender. En términos de empleo, para mencionar un caso, si uno suma el desempleo abierto, más el subempleo y más la informalidad, o sea, el desempleo abierto más el empleo precario, podemos estar hablando de que 80 de cada 100 colombianos están en esa circunstancia. 80 de cada 100. Y un porcentaje bien grande de ese otro 20% están con salarios mínimos o cercanos al mínimo, o sea que en unas condiciones absolutamente repudiables. Los niveles de pobreza nos avergüenzan ante el mundo civilizado. Más de la mitad de los colombianos en la pobreza. En contraste y como consecuencia elemental, tenemos una de las peores desigualdades sociales del mundo. Estamos fácilmente entre los 5 primeros países con peor desigualdad social en la Tierra. Eso quiere decir que solo tienen peores circunstancias que nosotros 4, que les ganamos a 150 países. Y estas son consecuencias de esa Constitución, por supuesto que sí. No solo de la Constitución, por supuesto, pero la Constitución es la carta de navegación general de un país, luego le caben, por supuesto, unas responsabilidades inmensas. Y esto tiene unos orígenes que no son menos graves que las consecuencias sociales. Tenemos una etapa, esta etapa del libre comercio y del neoliberalismo, que está en la Constitución, todo esto, como lo voy a explicar ahora. Una etapa en la que el país, que no era un país industrializado, se desindustrializó todavía más. Si alguien sabe de esta experiencia son los antioqueños. Un país que se desagrarizó. Hoy Colombia produce menos productos agropecuarios en términos relativos que lo que producía hace 20 años. Tenemos un índice de Gini de concentración de la tierra que es también de los más vergonzosos del mundo, del orden de 0.87. Tenemos además, y esto es muy grave, en términos de soberanía nacional, que se supone una de las primeras cosas que debe salvaguardar una Constitución, tenemos un país cuyos principales centros económicos se han desnacionalizado. O sea, lo que ha habido aquí es una transferencia inmensa, como hoy que se mencionó hace un momento, de los monopolios públicos y privados, de los empresarios nacionales hacia las transnacionales. Y el presidente Santos parece que va a batir todas las marcas, ya se inventó la educación superior con ánimo de lucro, que eso después ya llevar esta cosa hasta la náusea en lo que tiene que ver con estas lógicas neoliberales y estas cosas. Veámoslo un poco artículo por artículo. Privatizaciones de telecomunicaciones, artículos 75 y 336 de la Constitución. Privatización de la educación, artículos 67 y 69, y Ley 30 de 1992, de autoría del doctor César Gaviria Trujillo, de iniciativa de él, y tuvo César Gaviria como su ministro al doctor Juan Manuel Santos, porque aquí es como una especie de combo que ha permanecido a lo largo de los años. Salud y pensiones, privatización, Ley 44, artículo 44 de la Constitución, artículo 48 y Ley 100 de 1993. Ponente en el Senado, el doctor Álvaro Uribe Vélez, como es bien conocido. O sea, el combo, por supuesto, que ya se ha sostenido a lo largo de los años.
Servicios públicos domiciliarios, privatización, artículo 365 de la Constitución, ley 142 de 1994. Para eso fue para lo que se hizo la Constitución del 91. Este es el propósito principal de la Constitución de 1991. Junta Directiva del Banco de la República, con los distintos artículos que organizan el Banco de la República. ¿Qué es lo que hace? Determinar que nada menos que el manejo monetario y cambiario de Colombia es independiente de cualquier poder nacional, incluido el presidente de la República, pero dependiente de las concepciones del Consenso de Washington y del Fondo Monetario Internacional. O sea, la soberanía de este país, entre otros puntos de la Constitución, se pierde en eso. La internacionalización de la economía está planteada en la Constitución de 1991. Todas las ultragabelas a las lógicas de la propiedad intelectual de los monopolios y los transnacionales está en la Constitución de 1991. Está también en la Constitución del 91 el trato nacional, que es un punto medular del capítulo de inversión de los tratados de libre comercio. O sea, mientras en el país había 1000 retosos con respecto a los grandes avances sociales en la Constitución de 1991, casi que por debajo de cuerda, porque esto se discutió muy poco. Fuimos muy pocos los que en Colombia lo advertimos en su momento. Este era el tipo de cosas que venían sucediendo. En cuanto a derechos laborales, está planteado en la Constitución, de manera recortada además, el derecho de organización, pero es tan bueno el derecho que apenas está sindicalizado el 5% de los trabajadores. Está consignado el derecho de contratación colectiva, que lo tienen menos del 5% de los trabajadores colombianos. Estos son los 20 años del triunfo de las cooperativas de trabajo asociado, que es en cuanto a asuntos laborales lo más retardatario que se puede hacer, y están avaladas por la Constitución Nacional. Y hay un asunto que es algo especializado, pero que lo menciono, y que los que luchan sindicalmente lo saben bien. La Constitución y el manejo de la Constitución, lo que ha venido sucediendo, convierte los mínimos de ley, particularmente en salud y en pensiones y en buena medida en salarios, los termina convirtiendo en los máximos legales, que es negar la filosofía misma de la contratación colectiva. Me están haciendo señas y ya termino. Para probar que esto sí es el predominio de lo neoliberal, les cuento este dato. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tiene 1300 páginas. Bueno, yo escribí un libro sobre eso y el último capítulo es mostrando que el Tratado de Libre Comercio se contradice con todos, absolutamente todos los derechos sociales establecidos en la Constitución. Todos. El derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a todo. Bueno, aprobaron el tratado y yo demandé ese tratado ante la Corte Constitucional, que es la que dice qué es constitucional y qué no es constitucional en Colombia, porque aquí nosotros podemos discutir sobre si una cosa es o no constitucional, pero el veredicto lo da la Corte Constitucional. ¿Y saben qué me dijo la Corte Constitucional? Me dijo, senador Robledo, las 1300 páginas del Tratado de Libre Comercio, con todas sus comas y todas sus señales, son constitucionales. Luego es evidente que lo que avasalla los derechos sociales y económicos de los colombianos es el neoliberalismo y el libre comercio, porque el Tratado de Libre Comercio es la máxima expresión de eso. Y como si fuera poco, como de todos modos quedó una tensión entre lo neoliberal y lo garantista en la Constitución, todas las reformas de los últimos años han sido para fortalecer la parte neoliberal y debilitar la parte garantista. Normas de transferencias de recursos a los municipios, acabar con la autonomía de la televisión, perseguir la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, la ley de regalías que viene caminando y sobre todo una que acaban de mencionar, la ley de la sostenibilidad fiscal, definitivamente entierra los derechos sociales de la Constitución, sometiéndolos a los negocios y a los negociantes de monopolios y transnacionales. Luego, entonces, yo insisto en responder a la pregunta inicial de este panel con un rotundo no. Y decirles una cosa que probablemente sea más impopular que lo que acabo de decir. Aquí necesitamos una nueva Constitución. Hoy, mañana o pasado mañana, pero con esa Constitución no es posible resolver los problemas nacionales. Porque si una Constitución de la República de Colombia permite que Colombia se convierta en una colonia de Estados Unidos, que eso es lo que es el TLC, entonces es evidente que esa Constitución no sirve y que hay que hacer otra por completo diferente. Muchas gracias. Muchas gracias al
al doctor Robledo por su intervención. Vamos a continuar con la siguiente metodología. No sé si hay algunos compañeros que nos recojan preguntas o pasen el micrófono por el público. Vamos a recoger varias preguntas y después de ellas le daremos 5 minutos a cada uno de los ponentes. ¿Cuáles son los parámetros más importantes de la ley de sostenibilidad fiscal? Que nos dijera qué tanto afecta los principios o los derechos consagrados en la Constitución, que obviamente pues eso es un atropello al gasto público. Entonces quisiera como un énfasis, qué tanto nos afecta la sostenibilidad fiscal, sobre todo con la acción de tutela y esa reducción del gasto público como tal, que obviamente tiene relación con el neoliberalismo y con la reforma a la Ley 30 de 1992. Gracias. Quisiera preguntarle a la persona interesada a responder quién es el responsable. La Corte Constitucional, por sus contradicciones, el Congreso, por sus inoperaciones, los ministros, por vulgares e ilícitos, o el presidente por inacto. Yo quisiera hacer una pregunta como manera de reflexión, y tanto que hemos tanto que se ha defendido acá la tutela, pues ¿no les parece que la tutela podría ser como un mecanismo en este momento, como la excusa para las instituciones de volverse conchudas, por así decirlo? Porque hoy el único mecanismo para defender un derecho fundamental es por medio de la acción de tutela, cuando no deberíamos tener que recurrir a esta, sino en casos pues muy excepcionales. Pero uno ve, y por lo menos ayer nos daban el dato de que se han presentado cerca de 2.800.000 tutelas. Entonces pues me parece muy terrible que uno como ciudadano del común tenga que acceder a una acción de tutela para que se le cumplan los derechos fundamentales, y me parece que eso simplemente debería ser algo que se da pues de una, siendo una constitución tan garantista como le decía el senador Robledo. Muchas gracias. Por acá. Sí, gracias. Bueno, yo he visto que ustedes han tratado muchos temas, pero creo que hay algo que han dejado por fuera, y es el tema de los militares. Creo que se les da un sobrepresupuesto, por así decirlo. No sé si han pensado en regular algo del presupuesto que le da a los militares y también en limitar alguna de sus, pues, de los poderes y privilegios que ellos tienen. Bueno, la pregunta parte de un presupuesto, y es esas tensiones que se generan entre la parte garantista y la parte neoliberal de la Constitución. Cuando se nos plantea un predominio de la parte neoliberal, lo que estamos viendo acá es una plutocracia que además ha generado en los últimos años unas tensiones sociales que se ven y se evidencian todos los días, aunque los medios de comunicación no las hagan muy visibles, contrario a la oposición. Es decir, no tenemos una sociedad totalmente dormida, y no lo está porque es producto de esas tensiones entre la plutocracia y lo que la sociedad reclama. Entonces lo que yo le preguntaría al senador Robledo es cómo encaminaríamos o cómo podemos articular esos crecientes movimientos sociales que se han venido levantando como producto de esta tensión entre la plutocracia y las necesidades de la sociedad. Sí, son dos preguntitas nada más. La primera, pues yo quisiera que el senador Robledo nos hablara, pues, él habla de una nueva constitución. ¿Cuál será la génesis, la metodología para llegar a establecer un nuevo marco de normas, ¿no? Y el segundo es que, mientras tanto, tenemos que convivir con esta constitución. De acuerdo a eso, ¿qué parámetros o qué derrotero, qué agenda tenemos que plantear, no solamente desde el Congreso, sino nosotros como ciudadanos, para que eso sea posible? Mi pregunta es, como retomando la que nos dejó abierta el primer ponente, es cómo y con quién en el estado actual podemos defender los derechos económicos y sociales. La Corte Constitucional podría ser, a pesar de todas sus críticas de injerencia en materia económica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Mi pregunta es para el senador Robledo y para el doctor Iván Marulanda. La conclusión que nos hace el senador Robledo dice que debemos de hacer una nueva constitución. Yo digo lo siguiente, lo que nos falta a nosotros es apropiarnos de esta constitución. Y pienso igualmente, como conclusión de los paneles de esta mañana, lo dijo Lorenzo Muelas, faltó también por parte de los constituyentes apropiarse, cuando ustedes mismos dijeron que no participaban en la elección de Congreso para dar una plena libertad, y esa plena libertad hizo que no hubiera dolientes en ese Congreso por esta Constitución. Muchas gracias. Ante la respuesta a la pregunta del doctor Jorge Robledo, ¿qué opinan los otros panelistas? Y ante la conclusión misma de él, ¿qué opinan los otros panelistas? Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en esta segunda ronda. Advierto que los panelistas pueden recoger las preguntas que quieran responder. Es decir, aquí, aunque la mayoría de las preguntas se han formulado para el doctor Robledo, los otros son libres de retomar las inquietudes planteadas por el público. Nuevamente, reitero, el plazo o el tiempo que tienen para esta segunda ronda es de 5 minutos cada uno, y vamos a proceder en orden inverso, a como empezamos. O sea que iniciamos con el doctor Jorge Robledo. 5 minutos. A ver, hago un par de comentarios en esos 5 minutos. Precisar primero esto. La tutela, que es uno de los mejores instrumentos de la Constitución, con que todos coincidimos en defender, tiene origen en una debilidad, a mi juicio, constitucional y legal. Es que como no existen buenos derechos colectivos, a la gente le toca recurrir a un mecanismo del derecho individual, que es la tutela. Y esto se ha venido utilizando y está bien utilizarlo. Y sirve la tutela para explicar esa tensión que yo menciono entre la parte garantista y la parte neoliberal de la Constitución, que se ha resuelto en parte por fallos de la Corte Constitucional, hasta donde las cosas dan. El caso clásico es el de la salud. La salud no aparece en la Constitución como un derecho fundamental. La Ley 100, que es la ley de la privatización, no del derecho a la salud, sino del negocio con la salud, ¿sí? Produce cantidades de daños. Y la Corte Constitucional, con fallos de tutela, por ejemplo, elevó mediante un fallo la salud a derecho fundamental y ha tomado ciertos correctivos. Y esto, digamos, es un buen ejemplo de las tensiones internas de la Constitución. Y es la explicación de lo de la sostenibilidad fiscal que a alguien le interesó, preguntó al respecto. ¿Qué es la ley de la sostenibilidad fiscal? Es la ley que apunta a impedir que mediante fallos de tutela o fallos de los jueces en general, la parte garantista de la Constitución pueda primar sobre la parte neoliberal de la Constitución. Ese es el resumen del asunto. Yo escribí un artículo al respecto que se titula El entierro de la Constitución del 91. Entierro en el sentido de que definitivamente la parte garantista queda supeditada y lo que predomina cada vez más es la parte neoliberal de la Constitución. Ahora, menciono esto y entonces me refiero a lo que digo yo, que se necesita una Constitución nueva. Pues nueva no quiere decir que no tenga elementos de la actual Constitución, todo lo que tenga que ver con derechos en general, pues digamos que ahí no hay controversia. El problema es que si esos derechos no están acompañados de un articulado que haga que esos derechos se puedan cumplir, que esos derechos sean ciertos, ¿sí? Y si no aparecen derechos nuevos establecidos. Sí, yo soy de los que creo que la salud y la educación no pueden plantearse como servicios y como negocios, para poner un par de ejemplos bien simples y otros temas más complejos. La independencia del Banco de la República, entendida como está planteada en la Constitución, que solo se preocupa por la inflación, que es lo que le conviene al capital financiero transnacional, eso tampoco puede sostenerse. Y eso, por supuesto, si estas cosas de fondo hay que cambiarlas, estamos hablando de una nueva Constitución. Ese es, digamos, el sentido de lo que he planteado. Pero lo que estamos viendo, jóvenes, es que no se avanza en esta dirección. Si avanza es en la contraria. Yo mencioné una serie de cambios legales, ¿sí?, que hacen peor todavía, legales y constitucionales,
que hacen peor todavía la Constitución en cuanto a estos asuntos económicos y sociales que he mencionado, porque pues lo que está predominando políticamente en Colombia es el imperio de las fuerzas más retardatarias, ¿sí? No solo este gobierno y el anterior, sino otros anteriores que avanzaron en el mismo sendero. Mientras no haya pues fuerzas políticas que entiendan esto, que sean capaces de plantearse un nuevo tipo de situación y en ese sentido de constitución, pues estas cosas van a seguir sucediendo. Habría otros temas, pero pues pienso que por la brevedad del tiempo toca dejarlo así. Todavía tiene 2 minutos. ¿Todavía tengo 2 minutos? Sí, señor. Aquí somos democráticos. Bueno, eso está muy bien. ¿Cómo defender los derechos? Puede ser la otra cosa interesante para plantearlo aquí, ¿no? Yo diría que hay que avanzar en luchas de corto y de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la salud, que está bien al día, entonces ese mar de pus del sistema de salud, eso tiene, claro, unos cuantos pillos ahí, o muchos pillos ahí, que deben ir a la cárcel, pero hay un problema estructural que se origina en la propia Constitución, y hay un problema legal que se origina en la propia Ley 100. Sin transformar de fondo esas cosas, no va a ser posible resolver ese problema. ¿Cómo hacer para defender entonces los derechos? Yo creo que como están las cosas, por supuesto que en el Congreso algo uno puede hacer, más dejar constancias que otra cosa, pero yo soy un convencido de que sin movilización social, sin el pueblo en la calle, los distintos sectores reclamando, y cuando hablo de movilización, hablo de cosas muy amplias. Para mí esto puede ser un evento de movilización, una marcha, un nuevo periódico, escribir en la prensa, la radio, la lucha política, etcétera, pero si el pueblo colombiano, la mayoría de esta sociedad, sigue aceptando con toda mansedumbre que quienes representan esos intereses, a mi juicio retardatarios, tengan el predominio político general, pero además político particular a la hora de tomar decisiones, aquí no va a poder haber transformaciones de fondo. Pero eso no quiere decir que no luchemos. Tenemos que persistir en la lucha y soy un convencido de que en la medida en que luchemos y nos movilizamos, cosas podrán ganarse. Y esa misma movilización y esa lucha será la que algún día conducirá a la dirección del Estado a quienes le estén por hacerle profundas transformaciones a esta sociedad, y no como ha sucedido en todos estos años, que en general los que han ganado son los defensores del statu quo. Es decir, aquí lo que ha predominado, estoy enfatizando el tema económico y social, aun cuando en lo político también, pero enfatizo que estoy circunscrito a ese tema, lo que ha predominado es la concepción de quienes creen que Colombia está fundamentalmente bien. Y yo creo que Colombia está fundamentalmente mal. Y eso, por supuesto, no es posible modificarlo sin lucha social, sin movilización y, por supuesto, sin lucha política. Gracias, profesor. Pasamos ahora escuchamos al doctor Iván Marulanda. Los colombianos somos, en el tema del pensamiento y de la discusión y del debate, esclavos de unos tiempos absurdos. Tenemos 5 minutos aquí para hablar de unas cosas muy complejas y muy interesantes. Esta Constitución tiene que ser neutral. Esta Constitución tiene que servir para los de la izquierda y para los de la derecha, para los que ganen las elecciones. Mi querido Jorge, lo que pasa es que no hemos ganado las elecciones. Nunca, a partir de la Constitución, los que pensamos como usted y como yo. Yo no hice parte del gobierno de César Gaviria, entre otras cosas, porque si yo soy un disidente liberal, yo no estoy de acuerdo con esa vertiente neoliberal del liberalismo, ultraconservadora, a pesar de que fue un gobierno que se constituyó con el esfuerzo político mío y de mis compañeros asesinados, y que teníamos todo el derecho de estar ahí. Simple y llanamente nos habían matado a nuestros líderes, a Galán, a Lara, y ya otro gallo cantaba en el gallinero. Y entonces, en medio de una contradicción ideológica, no es posible compartir un gobierno. Esa Constitución, todos esos desarrollos neoliberales de los que ha hablado Jorge, se hicieron en las leyes, se hicieron en las leyes estatutarias, en las leyes ordinarias, en las políticas de gobierno, no en la Constitución. En esa Constitución, y con esa Constitución es posible expropiar, inclusive era posible confiscar, eso lo quitaron después, como han quitado muchas cosas, desvirtuando la Constitución y el carácter democrático de la Constitución. Esa ley de sostenibilidad o esa reforma constitucional de sostenibilidad rompe
la vértebra filosófica de esa Constitución, y esa Constitución no puede ser dogmática. Esa es una política neoliberal metida en la Constitución. En la Constitución se puede hacer, con la Constitución del 91 original, se puede hacer un gobierno socialista, se puede expropiar, se puede socializar, se puede estatizar, pero también se puede privatizar. Lo que pasa es que, como las mayorías del Congreso y los presidentes han sido neoliberales todos, pues naturalmente le han dado al país una textura y una realidad ultraconservadora, pero no deviene de la Constitución. Miremos el tema, por ejemplo, del Banco de la República. Les quiero contar a ustedes, jóvenes, qué pasó. Miren, hay una cosa con la que no se puede hacer política. Un país en manos de un populista que tiene en sus manos la moneda puede destruir el esfuerzo económico de una sociedad de años, de generaciones. Entonces lo que se hizo con la conformación del Banco de la República fue sustraer el manejo de la moneda de la eventualidad de que se convirtiera en un instrumento populista. Esa Constitución, si ustedes la leen con cuidado, no refiere a las políticas monetarias y cambiaras al tema inflacionario o al tema del valor adquisitivo de la moneda. La refiere a que haya un concierto con las políticas de los gobiernos y está expresamente establecido en la Constitución. Lo que pasa es que después hicieron una ley estatutaria y esa ley sí le dio ese sesgo al Banco de la República. Le dijo, señores, ustedes no piensen sino en la inflación. Y yo tengo un artículo muy reciente a esa ley absurda que titulé El golpe de Estado económico. Ellos lo que hicieron con esa ley fue desnaturalizar la Constitución. La Constitución tenía la idea de quitarle al populismo y de quitarle a la manipulación política unos instrumentos fundamentales, la televisión. La desvirtuaron. Esa es una historia larga que no me cabe aquí. Ya me están aquí echando. Le cuento, entonces, no, incluso le cuento que el doctor Mesa le regala 2 minutos. Gracias, amor, muy amable. La televisión, había que quitarle la televisión al populismo y al clientelismo de los gobiernos. Había que quitarle, eso lo propusimos y no tuvimos éxito, las estadísticas. No es posible que el gobierno sea el que nos haga las estadísticas con las cuales se orienta la opinión pública, se orientan las decisiones de los ciudadanos. Quitarle elementos que sirvieran para distraer y distorsionar la democracia. Jóvenes, esa Constitución no es neoliberal. Los que han sido neoliberales son los gobiernos que elige el país, sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, que hacen mayorías eligiendo aquí populistas, eligiendo gobiernos que persiguen los derechos humanos, eligiendo gobiernos privatizadores, arrodillados al influjo de los Estados Unidos, cierto, pero eso es por lo que la voluntad popular lo ha permitido. Y no esa Constitución. Esa Constitución es neutral, como tenía que ser. La Constitución anterior, por ejemplo, la del 86, para darles un ejemplo a ustedes pragmático, decía que eran posibles las expropiaciones, pero siempre y cuando hubiera una orden judicial. Pues bien, ¿qué quería decir eso? Usted en la plaza pública le prometía una reforma agraria, una reforma urbana al país, llegaba al poder supuestamente con esa convicción y con ese compromiso, y entonces usted iba a desarrollar una política agraria y una política urbana, y estaba sometido a una rama del poder que no dependía de usted, porque eran los jueces los que determinaban si se podía expropiar o no. Eso, por ejemplo, se le quitó al contexto constitucional y se dijo, mire, hay expropiaciones por vía administrativa. Amigas y amigos, y no quiero ser inoportuno quitando el tiempo ajeno, miren, el problema aquí hay que plantearlo en los términos reales.
Aquí no hemos sido capaces de convencer a los ciudadanos de que hay que instaurar un poder político socialdemócrata, comprometido con el pueblo y comprometido con el progresismo, con el progreso, con el bienestar social, con la igualdad, con los derechos humanos, con todos esos principios económicos y sociales que están consagrados en la Constitución, que son profundamente democráticos y eso sí, profundamente comprometidos con el pueblo. Muchas gracias. Que conste que no estamos en año electoral. ¿Ah? No estamos en año electoral. No, es un apunte, tiene mayor sentido. Para finalizar, vamos a escuchar al doctor Ramón Javier Mesa. Con él terminamos esta sección. Bueno, yo no soy político, yo soy académico y mis respuestas son de otro talante. Los 2 minutos que le di al doctor Iván es porque es un egresado ilustre de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Muchas O sea, simplemente voy a empezar con la pregunta del doctor Bernardo. No, la Constitución está muy bien escrita. Pues yo sí creo, como lo planteó como lo dijo el profesor Darío Acevedo, yo creo que formulamos mal la pregunta. Yo creo que son los gobiernos los que tienen, los últimos gobiernos, los gobiernos de aquí, del 90 para acá, los que tienen que responder por la Constitución, porque la Constitución es muy clara en sus postulados y en sus articulados. Lo que pasa es que cuando uno revisa las cifras, y yo lo mostré ahí, o sea, si ustedes me preguntan por los derechos sociales, claro, el gasto público en Colombia se ha disparado en los últimos 20 años más de 10 puntos. ¿Y en qué lo hemos focalizado? Si la pobreza es la misma, tenemos los mismos pobres de hace 20 años, los mismos pobres absolutos, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho. Entonces la pregunta es, ¿en dónde se ha focalizado el gasto? Eso es un problema de la Constitución. Entonces ahí hay una pregunta. La respuesta es, a juzgar por la deuda social que hoy en día tenemos y por el modelo económico que hemos impulsado en los últimos 20 años, no. Pero si analizamos los derechos económicos y entre ellos miramos lo que ha sido la estabilidad macroeconómica, yo creo que sí, porque yo creo, y les pongo ejemplos, no muy lejanos, o ustedes quieren una economía como la de Argentina en su momento, en el 2001, donde nosotros no podíamos sacar la plata a los cajeros porque la plata estaba congelada porque el gobierno se declaró en bancarrota y no tenía cómo pagarle a un Estado. Ustedes quieren repetir la historia de los años 80 de las hiperinflaciones en América Latina, de tasas de interés del 200 y 300%, donde nadie tiene acceso al crédito. Yo sí creo, como decía el profesor Jorge Robledo, sí, es probable que haya muchas cosas que a los banqueros les gusten, pero si uno mira el agregado, yo sí creo que es mejor un país con una inflación como la que hoy tenemos, con tasas de interés como las que hoy tenemos, donde muchos colombianos pueden acceder a comprarse un televisor de 32 pulgadas de última generación, donde en cualquier casa de este país hay un computador. Lo que pasa es que como no sabemos ninguno de los que estamos aquí presentes qué es una hiperinflación, eso no ni lo imaginamos. La inflación más alta de este país en los últimos 100 años fue 32%, en 1990. Entonces, claro, la estabilidad macroeconómica no le interesa a nadie, pero yo sí creo que tendríamos otro país con otras condiciones sociales, obviamente sufriendo las consecuencias del descalabro económico de muchas naciones latinoamericanas que han sufrido los males de la economía. Yo sí creo que desde el punto de vista del derecho económico, y lo hablo desde la perspectiva de la estabilidad macroeconómica, sí, la respuesta mía es sí, honrado. Y ahí presenté los datos. Este es un país distinto, un país distinto. Obviamente hay una serie de situaciones que, que pueden servir para cuestionar muchas de las políticas que los distintos gobiernos han tomado. Por eso el tema es, una cosa es el Estado y otra cosa han sido los distintos gobiernos que a lo mejor han tenido la misma mano y la misma inclinación. Yo mostraba el tema del modelo de crecimiento. Ese modelo de crecimiento que tenemos no favorece la reducción de la pobreza, no genera condiciones sociales óptimas. Ahí estaban los datos. Lo otro, el tema de la sostenibilidad fiscal.
Yo sí creo que es importante eso, porque entonces estamos reclamando, o sea, aquí no estamos debatiendo entre los derechos, sí, la salud es un derecho, la educación es un derecho, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata? ¿De a dónde, por Dios? O sea, yo le decía, el problema es con qué y con quiénes. Fíjense que en el tema de la salud ya hay una demostración de que probablemente hay muchas dudas con respecto a ese modelo que se implementó, con el tema de la ley 100 y esas cosas. La corrupción es un fenómeno que viene campeando por nuestro país hace mucho rato, y de eso no decimos muchas cosas, y muchas veces en el escenario político eso no se toca, y hablamos de corruptos. ¿Y dónde están los corruptos? ¿Cuántos corruptos hay en la cárcel? ¿Cuántos de esos corruptos se han comido la plata que probablemente ha servido para financiar, que debería ir para financiar muchas cosas en este país? Entonces, obviamente sí creo que es importante una ley de sostenibilidad fiscal, porque si queremos garantizar esos derechos sociales a través del tiempo, también necesitamos disciplina, responsabilidad. El tema es cómo generamos políticas y cómo generamos normas para que efectivamente esos dineros que deberían ir para la salud y la educación realmente se focalicen en aquellos que este país necesita. Entonces, yo creo que hay un tema importante. Y el otro, para terminar simplemente el tema, o sea, hace 8 años este país decidió que había que derrotar las fuerzas oscuras y que teníamos que decidir por la seguridad democrática. Pues no sé cuántos millones de personas votaron por la seguridad democrática. Ahí está, el gasto en defensa va para arriba porque nosotros mismos decidimos que eso era lo que queríamos, y eso obviamente se carga el gasto, se carga el déficit fiscal, y ahí es donde tenemos los típicos problemas de financiamiento de los bienes esenciales. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Creo que a continuación hay una presentación de algunas imágenes. Yo agradezco mucho a los 3 panelistas y nuevamente a todos ustedes en nombre de las 3 universidades, la de Antioquia, la Nacional y AFIT, el haber asistido a este evento. Muchísimas gracias.